Fíjense que nuestro hermano Rafa me dejó como reflexionando, ¿verdad? En el ejemplo que puso ahí de la araña, ¿verdad? La araña, ¿cómo va haciéndole, hermanos? Va tejiendo su telaraña, así dicen, ¿verdad? ¿Para qué? Para que caiga ahí la presa, ¿no? Lo hace con el fin de alimentarse, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Dice que teje la telaraña, hermanos, y se pone en una esquinita escondida así, ¿verdad? Y cuando llega la víctima, ¿qué pasa? Mueve así la telaraña y ¿qué pasa? La arañita, pero así, hermanos, yo he mirado y hasta luego me gusta hacerle así, no, le hago así y sale la arañita así, pero no hay víctimas. O sea, ¿por qué digo esto, hermanos? Miren, la escuela de hoy, ¿a qué se refirió? Dice la vigencia de la ley. ¿Qué tan importante es la vigencia, hermanos, para la humanidad? ¿Qué tan importante es que se sigan guardando mandamientos, estatutos y leyes? Es muy importante porque dice la palabra de Dios que eso es el todo del hombre, ¿verdad? Y lo que le da valor al hombre, ¿qué es, hermanos? Delante de Dios, los mandamientos, porque dice que el que guarda los mandamientos hallará gracia delante de Dios y de los hombres. Fíjense la importancia, hermanos, por eso nuestro Dios sigue esforzando a su pueblo, a su iglesia. ¿Y por qué les hacía yo referencia a la araña? Así como la araña va tejiendo su telaraña, así como se escucha como un refrán, ¿verdad? Así lo dicen allá afuera. Así Satanás, hermanos, Satanás va tendiendo una telaraña de pecado donde muchos de nosotros podemos caer, ¿verdad? Romanos capítulo 9 versículo 4 nos dice que a un pueblo se le quedaron todas las promesas de nuestro Dios. Vamos a ir ahí, hermanos, Romanos 9, 4, porque si es preciso, hermanos, Satanás siempre induce al ser humano ¿a qué? Al pecado, ¿verdad? A la transgresión de la ley. Y nos va así como la araña, hermanos, cuando la presa cae o la víctima, luego la envuelve con la telaraña, ¿verdad? Con lo que le sale de su boquita la envuelve y la deja ahí ya lista para merendarla después cuando tiene hambre ella, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, así también es Satanás, hermanos, poco a poco nos va incautando, nos va haciendo, hermanos, caer en la desobediencia y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Romanos capítulo 9, 4, ¿cómo dice, hermanos? Sí, hermana, usted va a ser mi ayudante el día de hoy. Adelante. ¿El que sigue? Amén. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Dice que al pueblo de Israel se le quedó la dacta de la ley, se le quedaron las promesas y los pactos, se le quedó, hermanos, también el culto, de los cuales es ¿quién? ¿De dónde proviene nuestro Señor Jesucristo? De ese pueblo, ¿verdad? Y también nuestro Dios, hermanos, no proviene de ese pueblo, pero ellos son su pueblo amado, hermanos. A ese pueblo se le escogió y se le confió la palabra del Eterno. ¿Y por qué es necesario que siga vigente la ley de Dios hasta estos días, hermanos? Miren, ya miramos que nuestro Dios le dio a un pueblo, ¿verdad? Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, hermanos. Por eso ahí ya puse bestias, hermanos, no crean que es por otra cosa, ¿eh? No. O sea, yo puse así porque vamos a ir a la lectura bíblica y puse dos bestias, ¿verdad? Una y la otra, dos bestias. Pero vamos a ver la condición de la primera bestia, hermanos, porque sí es importante que entendamos por qué es importante que la ley de Dios siga vigente hasta el día de hoy. Y dice así, miren: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas 10 diademas.
Voy a leerlo mejor en mi Biblia, hermano. Sí, vamos a seguirlo. Están haciendo buen trabajo los jóvenes. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas un nombre blasfemo. Vamos a seguir. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de un oso. Quiero que recuerden bien estas características, hermanos. Primeramente, ¿qué dice? Que tenía semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense, hermanos, lo importante. Por eso, hermanos, hablé primeramente del pueblo de Dios, al cual Dios le confió sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Pero ahora resulta que hay una bestia, hermanos, una bestia que tiene unas características. Pues, hermanos, ¿se imaginan una bestia, hermanos, que tenga 7 cabezas y 10 cuernos, y luego que tenga, ahí decía que patas de león, no de oso, boca de león y semejante a un leopardo? Todo eso, hermanos, ahí en una bestia, ¿cómo se miraría esa bestia, hermanos? Espantosa, ¿verdad? Como, ay, caray, pues ¿qué es esto? Entonces, hermanos, miren, recordemos que los reinos que luego nuestro hermano nos enseña aquí, el reino de Babilonia, los medos, los persas, los griegos y al último los romanos, están representados por estas bestias. Estas 3 bestias que habla del leopardo, el oso y el león, no son nada más que los 3 reinos mundiales que antecedieron al cuarto reino, que es el rey de los romanos. Bien, entonces dice que hay 7 cabezas y 10 cuernos, hermanos. Nosotros sabemos que las características del papado y de la Iglesia Católica son estas. Entonces, ¿a quién representa la primera bestia, hermanos? Al papado, o en su caso, para comprenderlo mejor, a la Iglesia Católica, hermanos. Aquí le vamos a poner así, miren. Hermanos, me dieron un trabajo y yo, bien valiente, me dice una persona: ¿quieres limpiar algo? Y le dije: sí, yo voy. Y estaba de esas. Me llevé a mi hijo Sammy, hermanos, ahorita anda adolorido, estoy arrepentido de haber ido, nunca más vuelvo a ir a ese lugar. Entonces, hermanos, dicen que se le dio el poder y se le dio autoridad de hablar blasfemias y de ir en contra de ¿quién? En contra de los santos de Dios y vencerlos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo fue que esa bestia ejerció poder sobre ellos? 42 meses. Esos 42 meses se dividen así, hermanos. Un año son 360 días. ¿Y 2 años cuánto es? 720. ¿Y la mitad de un año? Son 180, hermanos. Si hacemos la contabilidad, miren: 0, 6 y 2 y 8, 3 y 7, 10 y 1, 11 y una que llevábamos aquí, son 12, hermanos. Da un total de 1260 días, que en la Biblia sabemos que son 1260 años. En ese lapso de tiempo, hermanos, la Iglesia romana, que inicia en el año 538 esa persecución, hermanos, termina en el año 1798, hermanos.
Pero ¿cómo fue esa persecución al pueblo de Dios, hermanos? ¿Cómo nos los describe Hebreos? ¿Sí es Hebreos, verdad, hermanos? 11:37. A ver, vamos a ir allá a la carta a los Hebreos, porque es importante mirar qué bien nos trae a nosotros guardar los mandamientos de Dios, y qué tan importante es que la ley siga vigente hasta el día de hoy, porque ahí se va a definir, hermanos, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ellos podrán decir que alaban y glorifican a Dios, pero dice que con sus hechos, ¿qué pasa? No es verdad, ¿verdad? Lo niegan, hermanos. Entonces, ¿cómo dice ahí, hermanos? Hebreos 11:37. Sí, hermana, le dije que usted me iba a ayudar, así que esté atenta. Sí, sígale, padre. Fíjense, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que estos hermanos, dice que fueron aserrados, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginamos? Mi hermano Cristian, que está aquí con nosotros, ha de ser como muy doloroso que le corten a uno la mano así con un serrote, ¿no, hermano? Así que digan, a ver, hermano Javier, hermano Eliezer, ponga su manita, vamos a cortarle la mano. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted guarda los mandamientos? Sí, córtele una mano. ¿Y sigues creyendo en Dios? Sí, córtele la otra. Y así, hermanos, poco a poco. Otros fueron estirados hasta que sus miembros fueron dislocados, hermanos. Imagínense el dolor tan grande que esos hermanos sufrieron, hermano. Por un momento vamos a ponernos en su lugar de ellos. El sufrimiento que pasó sobre de ellos, hermanos, y no fue un sufrimiento cualquiera, fue un sufrimiento muy doloroso. ¿Y cuánto tiempo duró, hermanos? 1260 años. Imagínense, hermanos, nosotros estamos ahorita en un confort muy grande aquí miren, ¿quién nos ofende o quién nos dice algo por guardar los mandamientos de Dios? Nada. Pero para llegar a este momento hubo muchos hermanos que sufrieron. Y uno de los sufrimientos más grandes lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando iba a ser crucificado, ¿qué pasó, hermanos? Subió al monte de los Olivos, y ¿qué hizo? Oró y le pidió al Padre, dice, mira, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque, hermanos, era una copa ¿de qué? De dolor, de amargura, porque él sabía, hermanos, que esa muerte, el que le esperaba, era muy dolorosa. Pero ¿saben por qué lo hizo? ¿Por qué, hermanos? Por amor a nosotros. Recordemos cuando un fariseo se le acerca y le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Y qué le dijo él? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y el segundo mandamiento es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí mostró el amor de nuestro Señor Jesucristo, mostró el amor a Dios y mostró el amor ¿a quién? Al prójimo, al morir por ustedes, por mí, por toda la humanidad, hermanos, en esa cruz de dolor, una muerte cruenta, una muerte dolorosa, hermanos. Y sin embargo Él se mantuvo firme hasta el último momento. Y hasta el último momento hizo la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Miren, yo les decía que esta iglesia, que es la primera bestia católica, ¿qué impuso a la fuerza, hermanos? ¿Qué doctrina impuso? Mi hermano Evelio, que dice que estaba ahí, ¿verdad? La católica, ¿qué día nos enseñan allá? Bueno, nos enseñaban porque ya no vamos. El domingo, ¿verdad? ¿Qué nos decían del domingo, hermano Eve? ¿Verdad? Dicen, ¿sabe qué, hermano?
Es que Jesús murió el viernes y resucitó en domingo. Fíjense por qué, miren, vamos a ir a Daniel, capítulo 7, 25, hermana Tere, ánimo, esfuércese. Daniel 7, 25. Amén. Que vienen siendo los 42 meses también, o que vienen siendo 1260 años. Pero ¿qué es lo que iba a hacer, hermanos? Dice que pensaría en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Entonces inició con el domingo, hermanos. Fíjense, aquí está el domingo, como ellos dicen que es el día del Señor. Pero no tan solo eso, hermanos. También introdujo que ya la ley de alimentación ya estaba abrogada, hermanos, y también la ley de purificación. Y dice nuestro Señor Jesucristo, miren, en San Marcos capítulo 7 versículo 6. A ver, hermana Tere. Creo voy a cambiar de ayudante, ¿verdad? San Marcos 7 del 6 al 9. Amén. ¿Qué dice, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Lejos está de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían como doctrina mandamientos ¿de qué? De hombres. Por eso dice ahí en Daniel 7:25 que pensarán ellos cambiar la ley y cambiar los tiempos y así poder introducir mandamientos de hombre. ¿El domingo es un mandamiento de hombre? Sí, porque la Biblia no lo aprueba, hermanos. Ellos quitaron la ley de la purificación, la ley de alimentación e introdujeron el año nuevo. ¿Y qué más introdujeron, hermanos? La Navidad, ¿verdad? Y cambiaron todo el calendario, hermanos. Ya me confundió mi hermano Saúl. Calendario, y él dijo candelario, ¿eh? Y entonces, hermanos, van introduciendo doctrinas de hombre como doctrinas de Dios. Así como la araña va tejiendo la telaraña para que todas las víctimas vayan cayendo ahí y las enrede con la telaraña y las mata, hermanos. Así también es el trabajo de Satán. Quiere matarnos la fe, quiere matarnos la obediencia a nuestro Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Introduciendo doctrina de hombre. Dice que hay cosas que al hombre o caminos que al hombre le parecen que son buenos, ¿verdad? Pero son caminos que llevan a la perdición. Bueno, pues esa es la primera vez, hermanos. Voy a hacer, como dijo mi hermano Rafa, voy a parafrasear la predicación porque sí es muy largo el tema. Entonces vamos a ir ahí a Apocalipsis 13, pero ahora en el versículo 11 y 12, para ver esta otra, hermanos, la otra, porque hay otra, ¿verdad? Y no es tan no es tan feroz como la primera. No puedo ni agachar. No, está bien. ¿Cómo dice 13:11 de Apocalipsis?
Amén. ¿Qué es lo que hace la segunda bestia, hermanos? Dice que tenía una característica bien diferente a la otra, a la primera, ¿verdad? La segunda bestia, ¿cómo vino? ¿Cómo un qué? ¿Cómo venía? Como un corderito, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a los borreguitos, a los corderitos, hermanos, y los vemos, ¿qué nos da? Que están bien blanquitos y bien como una ternura, ¿verdad? Dice, ay, qué bonito, no lo mates, no lo hagas barbacoa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que aunque venía vestido de cordero, pero ¿qué pasa? Hablaba como dragón, y dice que buscaba que los moradores de la tierra le dieran toda la honra. ¿A quién? A la primera bestia. Bueno, recuerden que hubo una persecución de 1260 años, ¿verdad, hermanos? Inició en el año 538 y termina en el año 1798, hermanos. Ahí hay un hombre que se llamaba Martín Lutero, hermanos, que es el padre, según ellos le llaman el padre, ¿de qué? Del protestantismo, hermanos, o de los protestantes. Fíjense, hermanos, yo pertenecía a la iglesia Torre Fuerte, al ministerio Torre Fuerte de la rama Pentecostés. Ahí, hermanos, el pastor, cuando se para aquí en este lugar, es la máxima autoridad. Y lo que él dice no tiene cambio, hermanos. Bueno, pero esa gente, hermanos, ¿cómo le hace para introducir la doctrina de Satán a nosotros, a las personas, a la humanidad? ¿Cómo le hace, hermanos? Predica el amor, predica la unidad. Y cuando usted escucha a esas personas, como que sí se convence uno, hermanos. A mí cuando me fueron la verdad, hermanos, cuando me estaban evangelizando, yo no quería saber de nada, porque mi mundo era otro, hermanos, otra clase de vida, muy confort, muy alegre, y yo no quería saber, es más, ni a la iglesia católica iba yo, con eso les digo todo. Y luego vienen estos y me quieren convencer, y los primeros, pues sí, ahí estaba yo, pero me habló tan bonito esa vez el pastor ese, que hasta me hizo llorar, hasta yo me sorprendí, bueno, estoy llorando con este hombre que ni conozco, ahora ya estoy llora y llora. Digo, pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué? Porque me habló muy bonito, hermano. Me llegó al corazón, de verdad, yo dije, pues sí estoy mal, todo lo que me dijo, creo que sí. Yo pienso que este hombre me conoce o algo, porque pues, ¿por qué me habló así y me convenció de que estaba yo mal, hermanos? Entonces, esa doctrina aparentemente es una doctrina buena, porque habla de amor, habla de todo, hermanos. Pero entonces viene otro personaje a mi vida, que es Juan Ayón, y luego me presenta al hermano y me empiezan a hacer notar que la iglesia a la cual yo estaba ya asistiendo era una iglesia que parecía un cordero, pero en su enseñanza, hermanos, era como un dragón. Y lo único que buscaba lo único que buscan esas iglesias, hermanos, es darle la honra a la primera bestia, hermanos. Es lo que buscan. Perder a las almas, hermanos, con engaños, con mentiras. Y tienen la misma doctrina. El Pentecostés enseña que domingo hay que guardarlo. La iglesia romana, ¿qué enseña? Y la iglesia de Dios, ¿qué enseña, hermanos? El sábado. ¿Ya vieron la diferencia ahí? Los pentecosteses y toda esa rama, hermanos, enseñan que ya no se debe guardar la ley de Dios. ¿Y qué hace la iglesia romana? Lo mismo, hermanos, porque los mandamientos de Dios, si ustedes se dan cuenta, hermanos, no son los mismos de ellos con los de nosotros. Difieren mucho, hermanos. Difieren bastante, pero mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que ellos enseñan? Mandamientos de hombres, transgresión a la ley de Dios. Por eso la importancia que la ley de Dios sigue vigente. ¿Para quién? Para su pueblo, hermanos.
¿Se imaginan el pueblo de Dios sin ley? ¿Cómo sería, hermanos? ¿Verdad que no? Fíjense que cuando el pueblo de Israel fue transportado a Babilonia, ¿qué pasó con él, hermanos? 70 años fue transportado hacia ese lugar por la desobediencia de ellos. ¿Y qué les decían esas gentes? Adoren a su Dios, alábenlo, cántenle. ¿Y qué decían ellos, hermano? ¿Cómo cantaremos? Pero dice que lloraban, ¿verdad? Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí sentados llorábamos, nos lamentábamos el no haber obedecido a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Ya era tarde, hermanos, porque el castigo tenía que llevarse a cabo. Pero nuestro Dios, en su grande misericordia, después de 70 años, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Pueblo de Dios, contéstenme. Los regresan, ¿verdad? Y les da la oportunidad de ¿qué? De regresar a su tierra, ¿verdad? Y de alabar y glorificar a nuestro Dios, hermanos. Pero sí es muy importante, hermanos, porque miren, vamos a ir a San Mateo, capítulo 7, versículo 15, hermanos. Aquí en la iglesia yo conocí un hermano que se decía que él era un profeta. Él decía, todavía vive el hermano, decía que él era un profeta. Y dice que cuando una vez venía un tornado, él se paró y empezó a invocar el nombre de Dios como profeta. Dice que venía el tornado y cuando llegó mero delante de él, el tornado desapareció. Y dice, ahí mostré el poder de Dios. Pero lo noté que era mentiroso porque un día me dice, quiero que me arregles un carro. Y yo, sí, ya junté mi herramienta y luego era frío y ya estaba listo. Y cuando le llamo me dice, ¿qué crees, hermano? Ya no lo vas a arreglar. Y dije, híjole, ¿y ahora por qué? Dice, porque vinieron 5 ángeles, 4 ángeles estaban deteniendo el carro hacia arriba y el otro lo estaba arreglando. Nomás miré partes que volaban por todos lados y después me dijo el ángel, dice, ahora sí, hijo, arregla el carro, prende el carro. Dice, lo prendí y ya arrancó. Entonces dijo, ahora hasta ángeles mecánicos ya hay también. Entonces, ¿qué dije? No, pues este hermano, si sigue así, pues imagínense, nos va a dejar sin trabajo y sin nada. Entonces dije, no, pues este hermano si no está bien en la creencia que él tiene, porque él piensa que es un profeta y ya no hay profeta, eso sí, así como San Juan, como Isaías, Jeremías, ya no, hermano. Entonces, bien, vamos a leer ahí donde les dije, hermanos, San Mateo 7:15, ¿cómo dice ahí, hermanos? Amén. ¿Guardaos de quién? De los falsos profetas que vienen como ovejas, son lobos rapaces. Un lobo cuando ve a una presa, ¿cómo le hace, hermanos? Empieza a rodearla hasta que la atrapa, hermanos, y la arrastra para un lugar oscuro y ahí la mata, hermanos, y la devora. Así también Satanás, hermanos. Recuerden que dice que él está como un león rugiente, que solamente está buscando a quién devorar, hermanos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con su doctrina falsa, hermanos. Entonces, estos hombres vienen vestidos así de piedad, de que traen la verdad, pero dice, no, son falsos profetas que vienen en mi nombre solamente, pero no. La doctrina que traen es una doctrina que lleva a la muerte, hermanos. Pero miren, dice ahí, San Mateo ahora 7, pero vamos a ir al 21. Ahí mismo, pero ahora el 21. Mi hermana. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente quién, hermanos. Dice el que haga la voluntad de mi Padre.
Así dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar convencidos que pertenecemos a la iglesia que Cristo ganó con su sangre. ¿Para quién? Para la honra de nuestro Dios. Pero también nosotros debemos de mantenernos en un camino, hermanos, rectos. Porque ahí dice la palabra, no todo el que me diga Señor, hermanos, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso no tan solo se lo está diciendo allá afuera, sino también ¿a quién? A nosotros, a la iglesia. Porque podemos estar aquí, hermanos. Podemos venir los sábados y todo lo que ustedes quieren. Pero si no hacemos realmente la voluntad de Dios, no, hermanos. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de hacer mi voluntad. Está muy lejos de mí. Por eso dice, pues es que nosotros, ¿cómo sigue diciendo ahí en la lectura, hermano? El 22. Amén. Esas doctrinas, hermanos, hacen discípulos. Y la palabra de Dios les decía a los fariseos, dice, ustedes recorren la tierra haciendo los discípulos. Y cuando los hacen sus discípulos, ¿qué pasa? Los hacen doblemente peores que ustedes. Porque estaban enseñando porque vienen enseñando una doctrina muy diferente a la voluntad de Dios, hermanos. Pero también la amonestación es para la iglesia, hermanos. Por eso es necesario que nosotros en nuestro corazón guardemos las leyes, los estatutos y las promesas de nuestro Dios para poder alcanzar esa salvación que Él nos promete, hermanos. ¿Verdad? Porque si nosotros guardamos, decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, les dice, pues ustedes guardan la ley, diezman, pero se les ha olvidado algo importante, que es la misericordia y ¿qué? Y el amor y la misericordia, ¿verdad? Es importante, hermanos. ¿Por qué? Recordemos lo que yo hablé al principio, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere y obedece a nuestro Dios, muestra el amor ¿a quién? A Dios, y el amor al prójimo. Fíjense, y así nosotros tenemos que hacer, hermanos, obedecer a nuestro Dios, porque así le vamos a mostrar el amor y el respeto que le tenemos. Pero por otra parte también Él nos dice que debemos de amar ¿a quién? A nuestro prójimo, hermanos. Fíjense, porque es un mandamiento grande, igual que el primero. Por eso decía ahí, si tú odias o si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué debemos de hacer? Ir y hablar con mi hermano. Si él tiene algo contra mí, yo no tengo nada contra él, pero él tiene algo contra mí, que eso le va a estorbar a llegar a la salvación, ¿qué debo de hacer? Hablar con él, decirle qué está pasando, por qué se porta así o por qué trae algo en contra de mí. En el diálogo va a salir todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber una reconciliación. Pero muchos esperamos que llegue la Pascua, ¿no? Como una semana antes creo que nos andamos pidiendo perdón unos a otros, ¿no? No debería de ser así, hermanos. Esa es una cosa, o es una tradición, lo vamos a llamar así, que está mal dentro de la iglesia, hermanos. Que ya después que ya va a llegar la Pascua, nos pedimos perdón y ese día es de alegría, de reconciliación y de amor y de armonía. Y pasando la Pascua, la próxima semana, ¿qué pasa? Regresó otra vez ese sentimiento de amargura, ese sentimiento de rencor, el cual es una barrera que está entre Dios y nosotros. Y no nos deja trascender y no nos deja pasar, hermanos. ¿Verdad? No nos deja pasar. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que debemos de limpiar nuestro interior. Es el más importante, hermanos. Limpiando nuestro hombre espiritual, nosotros vamos a poder dar frutos dignos
de arrepentimiento, dignos de nuestro Dios. Por eso, hermanos, pues yo los invito a que sigamos con esa fuerza, hermanos, que Dios nos da a través de su palabra, con esa fortaleza que Él nos da también cuando nuestro Dios nos invita a hacer su voluntad. Porque dice aquí, hermanos, que estas dos bestias que perseguían o que quieren que el mundo las adore. ¿Y cuántos seres humanos no han muerto en esta doctrina, hermanos? Muchos. Pero Dios en su grande misericordia, hermanos, nos ha llamado a nosotros a compartir la sana y la buena doctrina. Mi hermano Rafael decía unas palabras que sí llenan, hermanos, que sí llegan. Decía: yo no voy a cuidar a mis hijos. ¿Quién se tiene que cuidar? Ellos mismos. Yo no voy a cuidar a mi mujer. ¿Quién se tiene que cuidar? Ni ella me va a cuidar a mí, hermanos. Porque estamos convencidos que si nosotros hemos dado un paso y hemos recibido la doctrina de nuestro Dios, vamos a cuidar de portarnos bien delante de Él. Porque recuerden que todo lo que se haga en secreto, ¿qué pasa? Sale a la luz, tarde que temprano, hermano. Entonces, ¿para qué para qué irritar a nuestro Dios? Mejor vamos a andar en sus caminos, y ya que, como decíamos, un día de vida es una oportunidad más que nuestro Dios nos da para la unidad con Él, la armonía con Él, siempre buscando, hermanos, agradarle al Todopoderoso. Estas doctrinas falsas, hermanos, aparentan amor, aparentan armonía y aparentan que obedecen a nuestro Creador. Y ahora yo me comprendo por qué los hermanos se esmeraban en que los cantos fueran ¿de quién? De la iglesia de nuestro Creador. Porque aunque se escuchen bien bonitos los cantos que ellos cantan, hermanos, y nos llama la atención por cantarlos nosotros, pero recuerdan que hubo una escuela de la mesa de los perfumes, hermanos, donde no se podía ofrecer un incienso extraño, hermanos. Y eso, a pesar, aunque hablan de Dios y que hablan de Jesús, es una alabanza que no pertenece al pueblo de Dios, que fue confeccionada y fue compuesta, pero para el Dios de ellos, hermanos. Entonces, pues poco a poco, ¿verdad? Ahora comprendo por qué nuestros hermanos se preocupaban tanto, hermanos. En la doctrina estamos bien, pero nos faltaba el complemento, que es la alabanza a nuestro Dios. Y qué bueno que haya jóvenes que se esfuerzan para escribir cantos y alabanza a nuestro Creador, para que así la iglesia los pueda entonar. Así que vamos en el camino perfecto, hermanos, en el camino recto. Sí, decía nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿estamos caminando en el camino de la verdad? Sí, en el camino que nos lleva a la vida. ¿Por qué, hermanos? Miren, vamos a ir a Apocalipsis. Hermano Avil, ¿me avisas cuando ya, hermano? Apocalipsis 26, hermanos. Hermanos, quisiera predicarles otra hora, pero ya no puedo, porque ya tiene como, fíjense, yo conté como 4 meses que no predicaba. Entonces digo, pues hoy me voy a servir con la cuchara grande, pero no alcanzó. 26, ¿cómo dice, hermanos? Bienaventurado y santo. Adelante, hermano. Amén. Esa es la esperanza que debe embargar nuestro corazón, hermanos. Dice que, y bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿qué? En la primera resurrección. La segunda, ¿qué? Ya no tiene poder ni potestad sobre nosotros, sino que vamos a estar alegres, contentos, hermanos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo, en la escuela lo hablamos:
toma tu cruz y sígueme. Cuando nosotros decidimos seguir a nuestro Dios, tenemos que aceptar todo lo que venga de parte de Él. Mandamientos, estatutos y leyes. Por eso, hermanos, la importancia de la vigencia de la ley de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios se hace diferencia entre un pueblo y otro pueblo, entre una doctrina y otra doctrina, entre un Jesús y otro Jesús. Nosotros tenemos el Jesús verdadero, hermanos, al que murió y resucitó al tercer día, al que muere a mitad de la semana y resucita en sábado, al que vino enseñándonos la ley de la alimentación, la ley de la purificación, las 3 fiestas y el amor a Dios mediante sus mandamientos. Ese Cristo es al que nosotros tenemos que seguir, pero muy tristemente ellos tienen que a otro Cristo falso, hermanos. Por eso dice: vendrán falsos profetas en mi nombre y dirán: vengo en el nombre de Cristo, pero no les creas. Él mismo decía: la doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió, y tú te vas a dar cuenta si me envió Dios o no. Así decía Jesús, por las obras que Él hacía, hermano. Entonces, pues tenemos que estar contentos, hermanos, para que así no caigamos, como dice ahí, en los mandamientos y en las costumbres de ¿quién? De los hombres. Los cumpleaños, hermanos, son doctrina de hombre. Sí, ¿verdad? Y a poco se ven mal. Cuando antes los hacíamos, yo estaba feliz. Mi pastel y una de regalos que me daban, feliz y alegre, hermanos. Ahora ya no me quiero ni acordar cuántos años tengo, ya mejor que así. Qué bueno que ya no hay esa tradición. Pero después la Navidad. Hay hasta cantos, ¿verdad? Feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad y no sé qué tantas cosas. ¿Se escucha bien? Sí, hermanos. Pero el pueblo de Dios debe de ser un pueblo santo y apartado de todas esas cosas. Vamos a esforzarnos, hermanos. Vamos a esforzarnos como hijos de Dios. Vamos a tratar de hacer la voluntad del Altísimo, porque es un beneficio para nosotros y para nuestros hijos. En la escuela de los varones tocamos el tema que nosotros como cabeza de hogar tenemos la responsabilidad de enfocar a nuestros hijos y a nuestras esposas a obedecer a nuestro Dios. Pero ustedes creen que yo voy a poderlo hacer si yo ando transgrediendo, si yo ando haciendo cosas indebidas. ¿Creen que voy a poder tener el valor? O mis hijos me van a hacer: sí, papá. No, van a decir: oye, papá, pues tú, o mamá, componte pues tú, y después nos compones a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios nos ha dado una responsabilidad a los varones, a los cabezas de hogar, para que la bendición llegue ¿a quién? A nuestros hijos. Así como le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham y Sara engendraron un hijo, hermanos, ¿a quién fue? A Isaac. Y luego de Isaac, ¿a quién? A Jacob. Y luego de Jacob, a las 12 tribus. Y todos ellos fueron benditos. ¿Por qué, hermanos? Porque el padre Abraham supo guiar a su familia en la obediencia a nuestro Dios. Y hasta el día de hoy esa bendición que se le prometió a Abraham, hermanos, sigue en toda su descendencia. Así también nosotros como varones de la casa, hermanos, al nosotros obedecer a nuestro Dios, va a venir la bendición a nuestro hogar, a nuestra esposa, y no nada más a nosotros. ¿A quién más? A nuestros hijos y a toda nuestra descendencia. Luchemos por eso, hermanos. Nosotros ya somos mayores, ¿verdad? Y yo les decía hace un momento, no podemos dejarle a nuestros hijos riquezas, muchas riquezas, dinero, carros, casas, ¿qué más quisiéramos, verdad? Pero lo que sí les vamos a dejar, hermanos, es una buena enseñanza que lleva a la vida eterna y que lleva a la bendición en abundancia. Y no hablo de las cosas materiales, sino de la bendición de alcanzar la salvación y la vida eterna.
Así que vamos a luchar con mucho ánimo, hermanos. Lo vamos a lograr siempre y cuando obedezcamos a nuestro Dios y tengamos esa fe. Hay un don que nuestro Dios nos da y que tenemos que trabajarlo, y que es la perseverancia. ¿Quién de aquí es perseverante en las cosas que que quiere hacer y hasta no lograrlo? Todos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hermanos, yo los felicito. Yo a veces cuando ya voy a la mitad ya no quiero, pero algo me mueve y lo vuelvo. Bueno, no hablo de la doctrina, sino de cosas que yo me pongo ahí a veces. Voy a hacer esto y a veces no hago nada. Pero sí, hermanos, seguir la buena enseñanza de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que vendrán muchos en su nombre, pero no les vamos a creer nada, porque nosotros estamos firmes y estamos convencidos que estamos en la buena doctrina. ¿Y no hay otra parecida? ¿O sí? ¿Han descubierto otra doctrina igual, hermanos? ¿Igual a esta? No, en ningún lado la hay, hermanos, porque la iglesia de Dios, ¿qué es? Es única, hermanos. Es singular, no es plural, es única, hermosa, preciosa. Tiene todas las características, hermanos, que otras iglesias no las tienen, hermanos. Así que vamos a darle ese lugar a nuestro hermano joven, nuestro hermano superintendente. De mi parte es todo, hermanos. Paz a vosotros.